Continuando con el tema de derivadas, vamos a empezar a ver la derivada por regla de la cadena, la cual consiste en una función dentro de otra. Por ejemplo, en este primer ejemplo tenemos toda una función elevada a una función que es la potencia. Lo primero que hay que hacer es derivar el exponente. La derivada del exponente, vengo acá con la tablita que vimos anteriormente, tenemos la derivada del exponente sería x a la n. ¿Quién es nuestro x? 8x al cubo menos 4x al cuadrado menos 3, todo eso estaría ocupando el lugar de la x. Y el n, en nuestro caso, sería el 4. Entonces, ¿cómo es que lo vamos a derivar? Como n adelante, ¿quién sería? 4. Toda la x, lo que está ocupando el lugar de la x, que es nuestra incógnita, igual elevado al cubo, o sea, elevado a la n menos 1. Luego de eso, una vez que derivamos el exponente que estaba afuera, nos vamos a preocupar por la parte de adentro. Vamos a poner por y vamos a derivar la parte de adentro. El 8 queda intacto. Bajo el 3 queda 8 por 3 y lo elevo al cuadrado, le resto 1. Después dejo el 4, bajo el 2 y le resto 1, por eso la x quedó sola. Y después derivo el número solo, que la derivada del 3 en este caso sería 0. Por último, el primer y segundo, el 4 quedó igual, el primer paréntesis queda igual. El segundo paréntesis lo que nos queda es resolver 8 por 3 y 4 por 2. Y el 0 lo eliminamos porque es 0 y no cambia el ejercicio. Y terminó ahí la derivada. ¿Qué pasa en el siguiente ejemplo? Tenemos el logaritmo de toda una función. El logaritmo es una función y lo que está dentro del paréntesis también. ¿Qué es lo primero que vamos a derivar? Siempre dijimos de afuera hacia adentro. Entonces, lo primero que vamos a derivar es el logaritmo. La derivada del logaritmo, según la tablita, era 1 sobre x. ¿Cómo sería en nuestro caso? Sería 1 sobre todo esto que está ocupando el lugar de mi x. Por, siempre por, y derivamos lo que está dentro del paréntesis, que sería 5 por bajo el 3, x al cuadrado, que le resté 1, menos 4, que queda igual, bajo el 2 y la x que queda igual. Y la derivada del 1, que es 0. En el siguiente paso, la fracción la dejo igual y multiplico 5 por 3, 15 y 4 por 2, 8. Eliminando el 0 porque es una constante y no varía el ejercicio. Termina ahí la derivada. ¿Qué pasa en el siguiente? La misma idea, coseno de una función. El coseno es la primera función, que es la que está afuera, su derivada es menos seno, todo el paréntesis lo dejamos igual, por, y derivamos lo que está dentro, quedaría 7 por el 2 de la potencia, la x que queda la 1, menos 4, porque un número con x, lo que la derivada es el número, menos 0, porque la derivada de un número solo es 0. Y en el siguiente paso, lo primero queda igual y multiplico lo del segundo paréntesis para achicar lo que queda adentro. Y terminaría ahí la derivada. ¿Qué es lo que sucede en el siguiente ejemplo? En el siguiente ejemplo tenemos e elevado a una determinada potencia. Lo que sucede es, una función es la e y la otra es el exponente. En el exponente lo que tenemos es una división. Entonces, e a la algo, la derivada de e, siempre, fíjense, e a la x es e a la x. Entonces, la derivada de e a todo esto es e a todo eso. Primero derivé la e. Y después tengo que derivar el exponente. ¿Qué sucede? Lo voy a hacer en los cálculos auxiliares, identificando quién es u y quién es b. ¿Por qué? Porque tengo que utilizar la regla de división. ¿Cómo me di cuenta que es una división? Porque tiene la raya de fracción. U sería 3x menos 2, que su derivada queda en 3 solo. Y b es coseno de x, que su derivada queda en menos seno de x. ¿Qué es lo que sucede? La regla de la división era la derivada del primero por el segundo igual menos el primero igual por el segundo derivado sobre el de abajo elevado al cuadrado. Entonces, si nos fijamos es u', que sería 3, por b, coseno de x, menos, siempre menos porque es parte de la fórmula, u, que sería 3x menos 2, por la derivada de b, que es menos seno de x, sobre b al cuadrado, que era coseno de x al cuadrado. Todo eso va a ir al lado del e elevado a eso. Entonces, derivé el e y todo esto es la derivada de la división que se encuentra arriba. Y ahí terminó el ejercicio. ¿Qué sucede en el ejercicio que vamos abajo? Tenemos la raíz cuadrada de una multiplicación. Primero, la raíz la escribo como potencia. Esto no es derivada, lo estoy escribiendo de otra forma, como potencia fraccionaria.
Lo primero que hago es derivar la potencia. ¿Cómo la derivo? Bajo el 1/2, todo el paréntesis o el corchete en este caso queda igual, elevado a la menos 1/2. Acá me lo había olvidado. Menos 1/2. O sea, ¿por qué? Porque bajo este y acá a este le tengo que restar 1. 1/2 menos 1 da menos 1/2. Y acá lo que hice fue la derivada de la multiplicación, que lo hice acá en los cálculos auxiliares. Si se fijan, puse seno de x por logaritmo de 3x menos 1, que es lo que está acá adentro. U es seno de x, la derivada es coseno de x. Después, b es logaritmo de 3x menos 1. Y acá la derivada de esto es 1 sobre 3x menos 1 por la derivada de acá adentro, que es 3. Venimos acá y usamos la fórmula de multiplicación. U', coseno de x, por b, todo esto igual, más u, seno de x, por b', que es todo eso. Todo esto va a ir adentro de este paréntesis que va a estar multiplicando a todo lo anterior. Y el último ejemplo que tenemos aquí es seno cuadrado de algo. ¿Qué es lo primero que se deriva acá? El cuadrado. Entonces, bajo el 2, el seno y el paréntesis quedan igual, elevados a la 1. Como están elevados a la 1 no se escribe. ¿Por qué elevados a la 1? Porque dice 2 menos 1. Después derivo el seno, ya el cuadrado no lo miro, derivo el seno que me da coseno del paréntesis. Y después fíjense que siempre que voy derivando voy agregando multiplicación. Derivo la división que está acá, que la hice en los cálculos auxiliares con la regla de división. La escribo al lado y termina el ejercicio.